Hola, mi nombre es Jessica Torres. Hola, yo soy Jackie Espinosa. Y esto es Zona del Crimen. Okay. Hola y bienvenidos a otro episodio de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. ¿Cómo has estado? Bien. Te tomó un tiempo para... Como que no soné muy segura. No estás muy segura. Es que estaba distraída, güey. Soy de Volvios. Ustedes no lo sintieron, pero tuvimos un little break, so it's good to be back. Uh-huh. ¿Cómo estuvo todo tu este tiempo que te tomaste? Este break. Según yo, dije, voy a hacer research, voy a hacer investigación, voy a andar a buscar, casos, trabajar en mis casos. No. Voy a tener como 3, 4 casos para cuando regrese. Adelantarme sí, un mismo. poquito, pero that didn't happen. No, eso no sucedió. Pero todo bien, gracias a Dios. Uh-huh. Pero ya, estoy emocionada. Hoy te toca a ti. Yo comí un chingo, güey. Tú. Yo no voy a mencionar nada de eso porque... Quedó en el pasado. Quedó atrás. Eso es el to last year. Eso es todo del año pasado. Eso es viejo. No traigas cosas que no... Cosas negativas. Yeah, don't even bring that. Ok, bueno. Hoy yo les voy a traer el caso de hoy. Espero que les guste. Y este caso, Jackie, hijo de la madre. Santa cachucha. Me hizo enojar como muchos de los otros casos. Tú sabes que una de las cosas cuando empezamos todo esto, yo te decía que unos casos que no iba a tocar eran los que involucraban a niños. Yeah. Bueno, hoy voy a romper esa regla. Porque es que es muy difícil para mí hablar de casos que envuelven niños. Yeah. Pero creo que este caso vale la pena que se hable. Uh-huh. Y es necesario levantar conciencia de todo este tipo uh-huh. de casos que lamentablemente pasan muy seguido. ¿Ok? Yeah. Esta historia, Jackie, se llama La Gran Familia. Y es un orfanato, una casa hogar ubicada en México. Y hoy te voy a contar la historia de todo lo que pasó en ella. ¿Lista? I'm ready. Ok. Les ponemos una advertencia. Esta historia tiene abuso sexual, tiene a los derechos humanos contra niños, adolescentes y personas de la tercera edad. Si ustedes son sensibles a estos temas, se les recomienda discreción. Ok. Esta historia se trata de una mujer en específico que dedicó toda su vida a ser madre, a ser esa luz, esa esperanza que muchos niños de la calle desesperadamente necesitan. Esta mujer no solo les dio amor, sino también les dio un refugio, estudios, alimentos, les brindó una preparación para la vida a cientos de niños durante casi 60 años. Y el nombre de este ángel en la tierra era Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa, que era como todos la conocían y como los niños le llamaban también. Vamos a conocer un poco de la historia de esta mujer, porque hasta el día de hoy hay muchos intrigados entre si era una buena persona con las mejores intenciones o solo fue víctima de malentendidos y mentiras o un verdadero demonio en la tierra. Y tal vez juntos logremos descifrar cómo esto que empezó como una buena obra aparentemente llena de buenas intenciones se retorció y en qué momento pues se nos volteó la mamá rosa, güey. Todo empieza en su natal Zamora, Michoacán. De ahí soy yo, Michoacán. No. Tus papis. Mira, ok. Tus papis son de Michoacán, ¿ok? Okay, fine. No te quieras subir a...
No te cuelgues, güey, no te cuelgues. No te creas, Jackie, te queremos. En Zamora, Michoacán, perdón. Y ella venía de una familia pudiente, güey. ¿Pudriente? Pudiente. ¿Eso qué significa? Dije, ¿pudriente? Tengo que educar a Jackie en las palabras que se usan, ¿cómo se dice? En la jerga popular que se usa en México, ok. Pudiente, güey, significa, o sea, que tenías varo. No, que tenías varo, que venías de familia, mira, con dinerito. ¿No son a mí que eran pesados, pues, como gente importante? Algo así. Ah, bueno. Pero en sí, o sea, que venían de buenos recursos, ¿ok? Ah, bueno. Que sí podían... Tenían dinero. Ajá, que ellos sí podían tener hasta 4 o 5 hijos si querían. Bueno, nosotros lo tenemos, pero no debería. No debería. Ok, bueno, tenían dinero, güey. Tanto que, o sea, que si fueran así como en tiempos actuales, ella sí se hubiera dado sus gustitos de comprar huevo y limón en México, porque ahorita está hasta la chingada, ella sí pudiera. Los precios del huevo. Bueno, ella sí podía darse ese gustito para que me entiendas qué tanto billuyo tenía, ¿ok? Y aguacates, ¿eh? Y aguacate, ándale. También eran muy religiosos en la fe católica. Rosa era privilegiada por el estatus acomodado de su familia. O sea, güey, ella era la original Huaysican, haz de cuenta. La que llegaba a un lugar y sabían quién era, que era hija de mami y papi, y la respetaban, haz de cuenta. Era conocida, pues, ahí en su pueblo, de un buen estado social. No le hacía falta nada y hasta ese entonces no conocía lo que eran las carencias. A sus 13 años, ella toma su primer niño bajo su protección. ¿A los 13 años? A los 13 años. Era un niño que había sido abandonado por unos cirqueros y un seminarista habla a su casa para contarle del niño, ya que Rosa era presidenta de un proyecto social de su escuela que era dedicado a hacer obras sociales en su comunidad. Ella trató de buscar una persona que se hiciera cargo del niño, ya que en Zamora no existían orfanatos. Pero pues no hubo nadie que se quisiera echar el paquete, güey. Ella se compadece de él y pide permiso a sus papis para hacerse cargo de él. Can we keep him? Como si se hubiera encontrado un papi, un perrito. Bueno, al principio sus papás admiraban su deseo por ayudar a este pequeño en necesidad. Pero al poco tiempo, Rosa se empieza a dar cuenta de la gran cantidad de niños en condición de calle que existían. Y esto le hace tener un profundo deseo de ayudar a más niños. Entonces, Rosa empezó, pues, a hacer eso, a ayudar a más niños de la calle, a lo que sus papás trataron de ponerle un alto, diciéndole que ellos no podían seguir acogiendo o recibiendo a más niños en su casa. Sin embargo, aceptaron sus deseos de querer seguir ayudando a los niños. Y sus papás toman la decisión y le dicen, ok, sobres, vas a ayudar niños, pero aquí no los puedes tener. Si tú los vas a tener, tú te vas a hacer cargo de ellos y le regalan una casita. Oh. Para que se fuera ella con sus chamaquitos. Vámonos. Ok, ¿en qué año fue esto? No. Respondiendo a tu pregunta, esto ya fue en los 60s, en los años 60 cuando le dicen... ¿Y no tenían orfanatos en los 60s? No, al menos no en Zamora. Era lo que se sabía. Entonces ella se va a vivir con ya ese entonces alrededor de 10 o 15 niños para este entonces. Y así empezó su pequeño albergue en el año de 1947. Ella, desde muy temprana edad, dijo que nunca se casaría ni tendría hijos propios, pero que sería la madre de todos aquellos que la necesitaran. Rosa, a pesar de siempre haber contado con la mejor educación, empezó a adaptar los comportamientos de los niños de la calle. La gente dice que la miraba jugando con ellos, incluso se cuenta que la miraban buscando cosas entre la basura. Al parecer, esto llega a los oídos de su mamá, porque creo que lamentablemente su papá murió al poco tiempo de que le dieron la casa y se fue. Y su madre pasó de sentir un gran orgullo por sus obras a sentirse avergonzada de su hija. Y esto también causó que le retiraran cualquier tipo de ayuda. Uh-huh.
a lo que obligó a Rosa y a sus niños incluso a robar y buscar comida en los desperdicios de restaurantes y mercados. La gente, al ver esto, se compadecía de ella y empezaron a dar donaciones para sus niños. Y es así como ellos sobrevivían. Pasan los años, pasan aproximadamente 15 años y Rosa pudo juntar suficiente dinero para comprar un terreno donde poco a poco empezó a construir cuartos y donde hasta el día de hoy se encuentra lo que se conoce como la Gran Familia. So, ¿compró terreno, hizo casa o ya venía la casa con el terreno? No, simplemente compró un terreno que era de aproximadamente 8,000 metros cuadrados. Y en ella empieza a construir de un cuarto, 2 cuartos. De hecho, hasta creo que cuenta que los primeros cuartos se tuvieron que derrumbar porque estaban súper mal hechos, porque literal los hacía ella con los niños. Pero sí, fue construyéndolo de poco a poco y hasta el día de hoy se encuentran ahí y es lo que se conoce como la Gran Familia y sigue de pie, pero en completo abandono. Ok, la labor de Mamá Rosa se empieza a dar a conocer, no solo en Zamora, sino en toda la República Mexicana. E incluso internacionalmente se hablaba de la gran mujer que rescataba niños. La causa hogar creció no solo en el número de niños que llegaban ahí, sino también en fama. Y con estos, también los ingresos de donaciones de los residentes locales, como de mucha gente alrededor de la República. La gente sentía la necesidad de apoyar esta gran obra de caridad. El gobierno también era una de las fuentes de ingreso que recibía Mamá Rosa. A esto se le sumaron figuras públicas, celebridades como actores, cantantes, presidentes y gobernadores, deportistas, etc. El apoyo a la casa hogar no solo era monetario, o sea, de dinerito, sino que también con asistencia alimenticia, con el apoyo de grandes corporaciones que donaban grandes cantidades de comida como pan, Bimbo, y de leche, ¿Y las tortillas? Lala, o la tortita, y de leche, entre otros. O sea, estos niños, güey, no tomaban su lechita de polvo, ni madres, no, ellos tenían lechita de marca y todo. Se sabe que la casa hogar también contaba con un programa proporcionado por el gobierno de la Secretaría de Educación Pública y la Universidad de Guanajuato, que consistía en brindar educación gratuita desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria y una licenciatura para que los niños salieran con alguna carrera profesional y pudieran defenderse pues, en la vida. También contaban con otros programas como talleres, enseñándoles habilidades útiles y educativas como artes plásticas, talleres de alta costura, herrería y albañilería y música. ¡Yay! Lo dije. De todos estos, el que más destacó fue en el ámbito musical. Contaban con una banda de música como una orquesta donde se les enseñaba a tocar diferentes instrumentos como piano, flauta, violín, bandolón, violoncello, batería, trompeta, entre otros. Así como clases de canto. Incluso llegaron a competir con otras orquestas infantiles del país y llegaron a tocar para grandes personalidades de México. Wow. E incluso para la misma reina Elizabeth, perdón. Wow. En una de las visitas a México en el año de 1983. Más adelante, güey, les tengo un dato muy turbio sobre esto, que a mí me sacó mucho de onda, pero bueno, más a rato se los digo. Para que te vayas dando, güey, una idea del impacto que tuvo esta casa hogar. O sea, era un orfanato con la misma... Empezó bien. O sea, sí, te estoy dando un contexto de supuestamente lo que se enfocaba o lo que era, por lo que se quería dar a conocer, lo que nos querían vender, ¿verdad? Yeah. O sea, güey, era era un orfanato con la misma categoría que una escuela de paga, güey, privada, allá en México. O sea, la gente decía, wow, de enseño ser huérfano, güey, y vivir en ese albergue. Uh-huh.
Bueno, con toda esta fama el orfanato sigue creciendo y atrae a más personas. Y al pasar de los años, la casa hogar no solo era hogar para niños huérfanos como en un principio, sino que también empezó a funcionar como un albergue temporal para niños de bajos recursos y que sus familias pues no podían proveer para ellos. O sea, iban y los dejaban pensando que iban a tener una vida mejor, Yeah. de lo que ellos les podían dar. También mamás solteras que pues miraban la oportunidad para darle una mejor vida a sus hijos. También empezó a ganar fama como un centro de rehabilitación, güey, para jóvenes con problemas de adicciones. O sea, los que se echaban acá sus monitas, los iban y los ponían allá. O que simplemente tenían un historial problemático de conducta, incluso los que tenían récord de crímenes pues menores. Jóvenes menores de edad eran internados por sus padres, si eran rebeldes en la escuela o simplemente eran un niño problema con sus papás y ellos pues no los podían controlar. Estos eran llevados con mamá Rosa para que retomaran el buen camino. O sea, la mierda la terapia, gente. Vamos a llevarlos a que alguien más los eduque. Ok. Ya que mamá Rosa estaba orgullosa de la disciplina que ejercía en la casa hogar, ya que el comportamiento de los niños en público era impecable. Y hasta aquí si estás pensando, todo esto suena muy bien, güey, qué chingón que existe un lugar así, te felicito. Aún tienes inocencia en ti. Pero si como yo estás pensando, No todo lo que brilla es oro. Sospechoso, esto suena muy bueno para ser verdad. Güey, pues es porque efectivamente lo era. Esta mujer estaba llena de red flags. Como nosotros, güey, con los pinches exes, pero pues no las queremos ver, haz de cuenta. Obviamente, esto pues era una pantalla muy bien armada que desgraciadamente duró por más de 50 años, que la casa hogar estuvo en función. Todo lo que pasaba dentro de la casa hogar era un secreto a voces en Zamora, Michoacán. ¿Sabes lo que es eso, eh? Ya que todos pues sabían, pero nadie se atrevía a hacer algo al respecto por miedo y porque sabían que mamá Rosa era intocable. Incluso las mamás usaban los rumores para disciplinar a sus criaturas. De si no te portas bien, ya sabes a dónde vas a ir a acabar. O sea, güey. La amenazaban con la mamá Rosa en vez de la Llorona. Es lo que apenas te iba a decir, güey. Si tú y yo sabemos, o sea, crecimos en un lugar latino, hispano, lo que tú quieras, güey. Sabíamos que nuestras mamás nos formaban un trauma, una pinche fobia, güey. Cuando de chiquito nos decían, te va a llevar la Llorona, el señor de la basura, el robachicos, etcétera, ¿verdad? A todos nos dijeron eso, güey. Las mamás de Zamora no, güey. Ellas tenían arma secreta, ellas usaban... Mamá Rosa. Sí, güey. Ellas decían... Y más feo porque esa era de verdad. Ándale. Ellas usaban la frase, si no te portas bien, va a venir mamá Rosa por ti y te va a llevar. Y santo remedio, güey. Así era como las mamás lograban educar a sus criaturas en aquellos años, por lo menos en Zamora. Ya sabes, las mamás traumatizando desde años de antaño. Vámonos. Ok, ahora que ya conocimos de lo que la casa hogar se trataba un poco, lo que te repito que nos querían vender, o sea, era la idea, lo que era este proyecto maravilloso, ahora sí vamos a conocer todo el mierdero que había realmente detrás de la casa hogar, la gran familia. Una vez más, les quiero recordar, se les recomienda discreción y se les advierte de testimonios explícitos que les voy a relatar, bastante gráficos, que pueden ser sensibles para algunos audientes. I can't tap out, pero I'm ready. Ya, no, tú no tienes opción, tú tienes que quedar aquí. Opción. Para empezar, les voy a describir un poco de cómo se miraba esta casa hogar. Estaba dividida en 3 diferentes patios. El primer patio, que era el de la pantalla, el que se les presentaba a los papás cuando iban a visitar la locación, el que las autoridades también miraban, medios de comunicación cuando iban a hacer reportajes, etc. Era lo que se mostraba y estaba compuesto por unos dormitorios, unos salones de música, un comedor, tenía canchas para deportes y también estaban dibujos animados en las paredes, pues para que se mirara bonito todo esto, ¿verdad? Pero el segundo y el tercer patio era una historia completamente diferente.
Estos estaban divididos por grandes portones que no permitían que tú miraras qué había detrás de cada uno de ellos. Esto se los digo porque es un dato importante en la historia para que los recordemos más adelante. Para empezar, la primera anomalía en esta historia era que Mamá Rosa adoptaba legalmente a cada uno de los niños que ingresaban a la casa hogar. Esto lo lograba por medio de mentiras y aprovechándose muchas veces de la ignorancia de los padres, de los niños. A muchos de ellos ni siquiera les decía que entre los papeles que pensaban era la inscripción de sus hijos para entrar al albergue, iban entrepapelados el documento donde ellos cedían sus derechos como padres y cediéndole la custodia a Mamá Rosa, haciendo la adopción muy fácil para ella. Así, sin saber a lo que ellos estaban renunciando, simplemente firmaban y pues renunciaban a sus bendiciones sin saber. Güey, si hay que leer las letritas negras de los documentos de abajo porque mira lo que te puedes meter. A otros sí les informaban de la adopción, mas también la disfrazaban no como una adopción, sino como una tutoría temporal, donde Mamá Rosa era la principal tutora del niño mientras estos se encontraban en la casa hogar, en caso de alguna emergencia. Y tal vez ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué esta señora quería adoptar a tanto pinche chamaco, verdad? Bueno, esto lo hacía con el fin de cambiarles los nombres y sus identidades cuando estos entraban a la casa hogar para hacer mucho más fácil y cometer delitos con ellos. Ya creo que se pueden dar una idea para dónde va todo esto. ¿O no? Te miro que estás muy perdida, Jackie. I'm thinking, estoy pensando, estoy tratando de... Siendo ella la tutora legal de ellos, prácticamente los padres no podían reclamar nada. Esto no lo hacía de inmediato, sino que les daba oportunidad a los papás para que fueran a visitar a los niños los primeros meses. Y miraban que sus hijos pues estaban en buenas condiciones y ya después se les negaba completamente a verlos. Y muchos de ellos pasarían años antes de que pudieran volver a ver a sus hijos. Y si acaso se preguntan también, bueno, ¿y por qué los niños no hablaban? Para allá voy. Los niños siempre estaban acompañados de una persona que los vigilaba a la hora de las visitas. Estos eran previamente amenazados con no decir nada de lo que pasaba en la casa hogar, y era tanto su miedo por los severos castigos que Mamá Rosa aplicaba que preferían callar a arriesgarse a decir algo, ya que Mamá Rosa les decía esto a los niños. Si tú dices algo a tu papá o tu mamá, ellos no te van a creer, de todas maneras, porque solo van a pensar que lo estás inventando y lo estás diciendo para que te saquen de aquí. Entonces, como no te van a creer y no te vas a ir y vas a seguir aquí, te va a ir peor en el castigo. O sea, los manipulaba, güey, eran niños, pues, pequeños. Ay, pinche vieja desgraciada. I still would have told. ¿Tú crees que tu mamá te fuera a creer si fueras un niño problema? Es lo que te digo. Si eras un niño problema, o sea, entre comillas, como ellos los consideraban, de que mentías, esto y lo otro, obviamente, No, pues sí. güey, y luego en ese tiempo, tu mamá te iba a mandar por un tubo. Ay, cállate ya. Hasta creer. Es aquí donde la historia se pone ya muy, muy turbia. Les voy a contar uno de los castigos que se imponían a los niños. Estos contados por víctimas que vivieron en este infierno por años. Además de maltratos físicos, los niños eran torturados dejándolos sin comer. Como dice el dicho, güey, el hambre es cabrona y el que la aguanta más. Y Mamá Rosa lo sabía. Era su método favorito para quebrantar la voluntad de estos niños. Después de varios días se les permitía comer, pero lo que se les daba era un pedazo de pan enlamado o una fruta podrida, un vaso de leche en mal estado con grumos, ya agria, y más que leche parecía un vaso de jocoque. What's jocoque? Espérame, me dio asco. Jocoque es como un queso que hacen en México, que es líquido pero tiene grumos. Como requesón. Algo así, más o menos, pero creo que es un poquito más líquido. O sea, pero de verdad, tú lo miras y, ay,
Es leche echada a perder. Podrías decirlo así, o sea, era más o menos la consistencia de lo que Ew. ellos decían que se parecía a la leche. Ah, ya sé. También se hablaba de un cuarto en especial a los que todos tenían miedo ser llevados. Y este cuarto le apodaban el Pinocho. Este cuarto se encontraba en el segundo patio. ¿Recuerdan que les había dicho que nadie sabía lo que había en los otros patios? Perdón, para allá voy. A los que entraban a este cuarto los dejaban ahí por días, incluso semanas enteras. Ahí los torturaban ya que había ratas, cucarachas, arañas, entre otros bichos. Los bañaban tirándoles cubetas de agua fría. Ahí mismo tenían que hacer también sus necesidades, porque ya que no había un baño. Era un cuarto muy pequeño, de apenas 1 metro de alto y 1 metro de largo. Estaba completamente oscuro. Varios de ellos, desgraciadamente, pues no soportaban y desgraciadamente estos serían sus últimos momentos de vida que pasaron en ese cuarto. Ya se imaginarán cómo la pasaban ahí. También, como modo de castigo, víctimas cuentan que eran abusados sexualmente, no solo por Mamá Rosa, sino también por los que la ayudaban. Una víctima cuenta que si tú le gustabas, ibas a su cuarto y te obligaba a practicarle sexo oral, y que ella prefería a las niñas. Si a ella le gustabas, te permitía tener privilegios y te trataba mejor. Y que tendrías que ir a su cuarto varias noches de la semana si ella quedaba pues satisfecha contigo. Si te negabas, te castigaba teniéndote en su cuarto, en su baño, sin agua ni comida, y quería que permanecieras parado por la mayoría del tiempo que estuvieras ahí, dándote solo unas cuantas horas para dormir, hasta lograr que por voluntad propia cedieras a sus demandas. No, güey, pues lo bueno es que era por voluntad propia. Hija de puta, güey. También eran obligados por Mamá Rosa a salir del albergue a trabajar, ya fuera pidiendo limosnas, lavando carros, vendiendo chicles, dulces, periódicos, etc. En las esquinas, porque ella tenía que seguir con la pantalla de que era un albergue en necesidad, para que la gente pues siguiera donando. Así que era común ver a los niños de este albergue en las calles, trabajando. Incluso ellos mismos te decían que pertenecían a la casa hogar, la gran familia. Esta misma mujer que nos cuenta cómo los torturaban, también cuenta que varios intentaban escapar, pero que era inútil, ya que Mamá Rosa tenía de su lado no solo a la policía, sino también a taxistas, microbuseros y personas vigilando en la central de autobuses para que no pudiera salir de la ciudad. Ella daba la orden de que los buscaran cuando uno de los niños se escapaba, y a cambio ella les daba una recompensa. Así que tus probabilidades para escapar eran muy pocas, y cuando eran atrapados y regresados al albergue, el castigo pues era brutal. Cabe mencionar que cuando eran atrapados eran los mismos policías quienes regresaban a los niños al albergue. Varios padres de familia, claro que intentaron recuperar a sus hijos, mas Mamá Rosa les exigía cantidades ridículas de dinero a cambio de ellos, sabiendo perfectamente que era casi imposible para los papás reunir ese dinero. Hay un testimonio de un joven que logró escapar gracias a que su madre sobornó a una persona que trabajaba en el albergue para que lo dejara escapar. También muchos trataron de ir a hablar con la policía para denunciar lo que estaba pasando, mas obviamente estos eran completamente ignorados. También se sabe que Mamá Rosa obligaba a las muchachas a tener relaciones sexuales con otros jóvenes para tener bebés, los cuales se sospecha daban adopción a cambio de grandes cantidades de dinero. So, wait. So, entre los mismos niños, Ujú. ya más grandecitos de edad, Sí, los obligaba a tener relaciones para que salieran embarazadas. sí, porque hacía negocios pues con estos bebés.
De hecho, embarazaba a las niñas desde la edad de los 12 años. Santo cachucha. Los bebés que lograban sobrevivir el embarazo, ya que a mamá Rosa no le importaba el estado de estas niñas, si ella se le daba la gana, las mandaba a golpear para que abortaran, a otras las obligaba a tomar cloro y comida pues echada a perder, y seguían siendo castigadas igual. Al momento que éstas daban a luz, se veían obligadas a entregar a su bebé, a mamá Rosa, porque no se les permitía quedárselos, y ellas tenían que verlos crecer como si fueran sus hermanos, porque acuérdate que ella adoptaba a todos los niños que estaban ahí. Y no los podían pues criar como sus hijos, ya que al igual que ellas, mamá Rosa pues los registraba a su nombre adoptándolos. Se calcula, güey, que mamá Rosa adoptó entre 400,000 o 500,000 niños durante el tiempo que la casa hogar estuvo en funcionamiento. Dentro de la casa, las condiciones en las que vivían y como eran tratados eran deplorables y completamente inhumanas. Eran obligados a dormir en colchones completamente sucios, con orina y excremento, no solamente humano, sino de animales. Ew. Los colchones tenían mucha humedad y los resortes prácticamente estaban expuestos. O también eran simplemente obligados a dormir en el piso. Otros de los castigos que mamá Rosa implicaba era que lavaran su propia ropa y ponérsela húmeda y que así se quedaran, porque iban a tener, pues les causaba frío y otras enfermedades. También utilizaba a los niños más grandes para que castigaran a los más pequeños, y si estos se negaban a golpearlos, a castigar a los niños, el castigo era doble para ellos, así que muchas de las veces tenían simplemente que hacerlo y pedirse perdón entre ellos después. Los niños cuentan cómo ellos se ponían felices cuando miraban una camioneta que venía diariamente a dejar comida, desde carnes, frutas y verduras como aguas y jugos. Sin embargo, mamá Rosa tenía toda la comida almacenada y esperaba intencionalmente a que se echara a perder para después dárselas. Eso es como like, I don't know. Síguele, ya me enojé. No, sí. Yeah, that's Se te hace tu corazón chiquito. A mí sí. Mamá Rosa se enfocó mucho en que los niños aprendieran música. ¿Recuerdas que te dije que tenían una banda de música? Porque pues ellos competían y esto a mamá Rosa pues le sacaba provecho, ya que también los alquilaba a los niños para fiestas privadas y eventos. para tocar en bodas o qué pedo. Algo así, o sea, literal. Por los cuales ella pues recibía un buen pago. Recuerden que les platiqué que el albergue fue visitado por grandes personalidades. Bueno, la reina Isabel fue una de ellas, la cual pues quiso conocer a mamá Rosa, y ésta aceptó con una condición: que con ella fueran sus hijos y que la reina les permitiera cantar, ya que ella, en su papel de madre abnegada, decía que ella y sus hijos no iban a ninguna parte, que ella no iba a ninguna parte, sin sus hijos. La reina Isabel quedó tan conmovida y satisfecha que se sabe dio una fuerte cantidad de dinero a mamá Rosa, e incluso presuntamente, porque no queremos aquí que nos caigan, les regaló un autobús escolar para que se les facilitara trasladarse de un lugar a otro. O sea, hizo donaciones. Esto pasó en el año de 1983 en la visita de la reina Isabel a México. Mamá Rosa dio una entrevista de esto acerca de cuando la reina les donó, contando que la reina Isabel después también siguió dando donativos, y ella decía estar muy agradecida con Chave o Chabelita, como ella le decía. Eran íntimas, güey, eran íntimas ellas. Ok, finalmente, el 15 de julio del 2014, entran autoridades de la policía para arrestar a mamá Rosa y a sus compinches, a sus ayudantes,
Tras finalmente hacer caso a las muchas denuncias de los padres de familia cuyos hijos Mamá Rosa tenía secuestrado. Sin embargo, Mamá Rosa nunca pisó la cárcel. A los pocos días de ser detenida, Mamá Rosa fue puesta en libertad y fue trasladada a un hospital de Guadalajara para recibir cuidados médicos, ya que ésta no se sentía bien de salud, la pobrecita. Ay. Esta noticia llegó como un shock para todo México, ya que se dieron a conocer las condiciones en las que se encontraban a estos niños. Al momento de recorrer la casa hogar, se encontraron nidos de ratas, plagas de cucarachas y casi todos los niños estaban infectados de piojos. Oh, sweet Jesus. Ya me dio comezón. No había señales de ningún tipo de higiene. Los baños estaban tapados con excremento. O sea, en ellos todavía estaban completamente tapados. La cocina del comedor había cajas y cajas con comida completamente en estado de descomposición. Las ollas o sartenes, como ustedes le quieren decir, en las que se cocinaban los alimentos estaban llenas de moho. Ew. Sin embargo, así las usaban, güey. Así las utilizaban. What the Se calcula que se sacaron alrededor de 20 toneladas de basura del albergue. Ay, no mames, güey, es un chingo. fuck? En el momento en que Mamá Rosa es arrestada, se rescataron a 600 personas desde recién nacidos hasta adultos. Se rescataron a 278 menores de edad varones, a 174 menores de edad mujeres, 6 bebés y 138 adultos cuyas edades eran de entre 18 y 50 años. Pregunta. Perdón. Ok. So, dijiste que había 3 patios. Sí. El primero era el que Todos conocíamos. todos conocían, bien bonito, etcétera, whatever. Como para la pantalla, fingir, ya. sí. Ok. Y en los otros 2 estaba llenos de ratas, cucarachas. El segundo era donde estaba el cuarto de que le decían el Pinocho. Ajá. Y era donde también estaba sucio. Ok. El tercero, No mames. y el tercero para allá, güey. Pero, no, ok. Pero es que, ¿tú crees que una cucaracha o una rata se va a quedar solamente ahí? ¿Tú no crees que a lo mejor cuando fue Chabelita o la reina Isabel, ¿tú no crees que ha de haber visto una cucaracha por aquí, por allá o rata? A lo mejor y sí, pero igual, o sea, era normal, no normal, pero si alguna vez tú has visto como un nido de ratas o con una infección de cucarachas, es muy, muy posible que sí estén como en otras habitaciones, pero siempre hay una donde está el problema y es donde quedan más. Entonces sí creo, güey, que como el segundo y el tercer patio eran en condiciones completamente deplorables, era donde se concentraba la mayoría de plagas. ¿Y what about the smell? El olor. El olor era absolutamente horrible. Ok, ¿tú no crees que en el patio primero también se iba a oler? No ¿Y mames. por qué crees que te digo que era un secreto a voces, güey? Todos realmente sabían lo que pasaba o se daban una idea, güey, de lo que pasaba, de lo que pasaba ahí. Pero también poder... como tenían animales a un lado, como puercos y cosas así, justificaban mucho que el olor era o venía de ahí. Bueno, disculpe, me quedé en que eran adultos de entre los 18 y los 50 años. Y sí, pues había personas de la tercera edad, güey, que se encontraban en el patio número 3. Estos eran ancianos que simplemente, güey, los dejaban ahí sin atención. Solo les quedaba esperar por su desenlace. Y al pasar de unas semanas, incluso meses, iban a checar ya solo a recoger los cuerpos de los que habían muerto. O sea, el tercer patio, güey, era simplemente para los ancianos. Una tumba. Así, ya nada más iban, los dejaban ahí en cuartos, sin alimentos, sin ponerles nada, güey. Era como ya para, pues, esperar que murieran, haz de cuenta. Ay, no. Nadie fue liberado del albergue inmediatamente, incluso hasta 6 meses después. Se tuvieron que quedar ahí, porque tenían que darse a la tarea de buscar a los familiares
de cada uno de estos niños. Incluso se tuvieron que hacer pruebas de ADN, a los niños más pequeños, que sus rasgos físicos habían cambiado al pasar de los años, especialmente pues a los bebés y infantes que cuando entraron a la casa hogar eran tan pequeños que no podían reconocer a sus papás ni saber sus nombres legalmente. ¿Cuándo pasó esto? En el 2000, cuando la arrestan, en el 2014. Ok, porque tenía ADN antes, pero Sí. ya era 2014, o sea, ya, ok. Con el arresto de Mama Rosa salieron a relucir las grandes cantidades de dinero que ésta recibía. Se encontraron donativos de millones de pesos, así como $752,000 que se le donaban al albergue. El albergue no tendría por qué existir la miseria. Sin embargo, estos niños carecían de las cosas más básicas e indispensables para sobrevivir. A raíz de esto empieza a salir más y más testimonios de víctimas. Una de las víctimas contó cómo ella trató de escapar varias veces, a pesar de los brutales castigos que ella sabía le esperaban. Y cuenta que la última vez que escapó, regresó después de varios días, rogándole a Mamá Rosa que la dejara regresar, porque no sabía vivir en la calle, ya que estar en el albergue era lo único que ella conocía. Aquí es donde yo digo, güey, que ella sufría el síndrome de Estocolmo, que lo hemos visto cuando las víctimas desarrollan un vínculo con su agresor o una persona que le está haciendo daño, que justifican su situación de decir, bueno, sí, me tratan mal, pero por lo menos tengo donde dormir, sin darse cuenta que no, es peor donde están. Mejor te hubiera ido en la calle, güey. Sí, güey. Tras hacerse público todo esto, todo lo que estaba pasando con Mama Rosa, salen a su defensa personas influyentes que expresaron su indignación al ver cómo Mama Rosa era acusada y, según ellos, difamada injustamente. El presidente Vicente Fox fue uno de ellos. Dijo pendejo. Rafael Márquez. Who's that? Es un futbolista. No sé quién es. Felipe Calderón era también un presidente, y su esposa, así como el escritor Enrique Krauser, perdón si lo pronuncio mal. Y ellos exigieron que se le dejara de difamar su nombre y sus buenas obras, que se estaba cometiendo una injusticia hacia ella. O sea, ¿fueron ellos físicamente a la casa para ver qué tipo de pinche tratamiento? Y así todos modos, no, es que... Esto salió en las noticias, hay reportajes, hay imágenes, pueden ir a Google o pueden ir a YouTube, donde te puedes dar cuenta de las condiciones como estos niños vivían. Y todos modos así la defendían. Oh, la defendieron hasta la muerte, güey. Salió a relucir otro testimonio de un hombre llamado Marco Antonio Vázquez. Y él nos cuenta de lo que para él uno de los peores castigos en lo personal era que me dejaran de comer, dice. Los golpes dolían, pero el hambre era peor. Y de hambre hasta llegué a comer moscas. ¿Por qué no fuiste a denunciar? Mucha gente me pregunta. Y yo les respondo, ¿para qué? Eso era una pérdida de tiempo. ¿Acaso no miran que la señora salió impune? Desde que se inauguró la casa hogar han pasado 11 presidentes de la República, 23 presidentes municipales y 11 gobernadores. No creo que todos fueran ciegos y sordos, ya que según ellos no sabían de las denuncias de los padres, pero se hacen pendejos. Ellos saben que ellos mismos la protegían. Y pues era verdad, güey. Yep. Así como él, muchas más víctimas empezaron a salir y contar lo que ellos vivieron en ese infierno. Uno de los testimonios también que salió a relucir mucho fue el de una muchacha, le llaman Estrellita, es una luchadora mexicana de la AAA y que tuvo la desgracia de llegar al albergue, y ella cuenta también su historia. Está muy interesante, de hecho, si la quieren ir a ver y les interesa, está en YouTube. Sin embargo, muchos de sus hijos la defendieron y negaron ser abusados, expresando que ellos la querían mucho y no tenían más que agradecimiento para con ella. Y se sentían muy tristes por las mentiras que se estaban
diciendo de ella, incluso a los pocos días del arresto de Mamá Rosa, muchos de ellos salieron a marchar en protesta para exigir la liberación de ella, con carteles que decían con el hashtag "Yo también soy hijo de Rosa", expresando su apoyo hacia ella. No, sí, güey, está muy cagado eso. O sea, haz de cuenta, salieron testimonios y muchos dijeron que sí era mala. Pero también, güey, niños del mismo albergue salieron en defensa a ella, incluyendo estos mensos con el hashtag "Yo también soy hijo de Mamá ¿tú Rosa". crees que a lo mejor los amenazaron y dijeron, oh, vayan like, pretend, o vayan a defenderla, o tan como maybe el trauma lo bloquearon, o I don't know, it seems weird. Yo pienso eso, güey. Yo pienso que ellos también, repito, yo creo que sufrían del síndrome de Estocolmo. Uh-huh. Y tal vez, güey, pues estos eran de los privilegiados. Tal vez a ellos no les iba tan mal como a otros les fue y por eso la defendían. O sea, sí decían que, es que pues Mamá Rosa sí había disciplina, pero no es como ellos los están contando Uh-huh. y cosas así. So, es donde la gente se confunde porque dicen, ay, cabrón. Porque, güey, muchos testimonios malos, pero también así salieron de niños del mismo albergue, o sea, ya adultos, que vinieron a apoyarla también. Okay. También en una entrevista, Tomás Herón, director de investigación de la PGR en ese momento, declaró, yo no creo que ella tenga la capacidad para poder encerrar a los niños y maltratarlos. Yo creo que de eso fue responsable la gente que estaba ahí, operando en el albergue, refiriéndose a los empleados. Pero no me voy a adelantar hasta que tenga las denuncias correspondientes. Güey, estos cabrones ya sabían que le iban a dejar libre. Solamente estaban haciendo su show para que la gente pensara que sí iba a hacer justicia. Mamá Rosa hizo entrevistas un poco después de que fue arrestada. Porque ya esta fue puesta en libertad sin ningún cargo. Para que sepan, o sea, ella nunca tocó cárcel. Se le limpió de cualquier cargo. Dijeron que ella no era responsable, más que nada por su edad. Pobrecita. Y cuando se le cuestionó acerca de si extrañaba a los niños, ella contestaba, claro que sí, y que ella esperaba poder regresar con sus hijos y que el albergue siguiera funcionando. También se le preguntó acerca de los maltratos de los cuales ella estaba siendo acusada. Ella dijo, maltratos no había. Sí había disciplina. Soy dura en la vida porque sin disciplina no hay nada. Pero, y tal vez por mi edad, no pude estar pendiente de algunas situaciones, pero no soy culpable de lo que se me acusa. Cabe recalcar que a los 7 ayudantes que fueron arrestadas con ella, con Mamá Rosa, sí se les condenó y fueron a la cárcel. Y están pagando por sus delitos. A los niños que se encontraban en la casa al momento del cateo y que se pudieron encontrar a sus familias fueron trasladados a los que no pudieron encontrar a sus familias fueron trasladados a otra casa hogar a los que ya eran mayores de edad simplemente se les preguntó a dónde querían ir. Otros fueron reconocidos por sus familiares cuando los miraban en la televisión. Sabemos de un caso de una mujer mayor de 50 años que dijo haber estado casi toda su vida ahí trabajando como cocinera, más que nunca se le pagó. Se le pagó pues un sueldo. Esta mujer sufre sus facultades mentales, así que es fácil imaginar el por qué se quedó ahí toda una vida. Su hermana la reconoce en la televisión cuando salió todo esto y afortunadamente fue y la buscó y ella pudo regresar a su casa. Este fue uno de los pocos casos que pues terminó como en final feliz. Pero para muchos esto no fue posible. Y hasta el día de hoy siguen sin que se les haga justicia y muchos de ellos aún llevan el apellido de Rosa Verduzco. Y siguen luchando para obtener su verdadera identidad. Gracias. Si piensas que una vez más la justicia, el gobierno, el sistema, no sé, como tú le quieras llamar, les falló a estos niños,
Chíngate esta, güey. Al poco tiempo permitieron que mamá Rosa abriera otro albergue con el nombre La Casita. Ahí No mismo, güey, en mames. Zamora. Oh Sí, my güey. God. Sí. No, o sea, no hay, no tenían descaro, güey. ¿Que no miraban a los hijos, a los niños todos empiojados? Las condiciones, güey, eran I'm deplorables. pretty sure que esas ratas y cucarachas mordían. Sí, también. No pudieron, estaban flacos, llenos de piojos, mordidos. Aparentemente ¿Qué? aplicaron un John Cena, güey, porque no, no miraban nada, absolutamente nada. Ay. Ya sé. Tenemos que reflexionar que esta mujer no solo afectó a las 600 víctimas que fueron rescatadas ese día, sino diferentes generaciones que pasaron por sus manos de esta mujer por 50 años, güey. Finalmente, un 3 de junio del año 2018, mamá Rosa muere tras complicaciones cardíacas y un derrame cerebral. Qué bueno. Esto conmovió a muchos de sus hijos y fueron hasta las puertas de lo que era el albergue para llevar veladoras y flores en honor a esta, incluso defendiendo hasta ese día su memoria, cantando una canción que le dedicaban a mamá Rosa. ¿Le cantaban cuando muere una dama de Jenny o qué? No, era una canción más mamona que no la voy a cantar, güey, pero les voy a leer simplemente lo que la letra era. Dice, la gran familia es mi casa y mamá Rosa me cuida. Ya no tengo más temor, ya encontré amor en la vida. Oh, jeez. Se ha iluminado el camino, sigo mi estrella contento. Le doy gracias al destino con profundo sentimiento. Se fue de mí la tristeza, huyó al monte y sonrío. No me aqueja la pobreza ni me asusta más el frío. Mamá Rosa, yo te quiero. Y luego la mamá Rosa respondía con, yo también. Mamada, no mames. Y esa era la canción que estaban cantando afuera de lo que era la casa hogar. Que a mí me entierren con la banda. Entre lágrimas recordaban a la única persona que ellos dicen los quiso y les mostró lo que era formar parte de una gran familia. Puta madre. Esta fue la historia de Rosa del Carmen Verduzco, alias Mamá Rosa. What a bitch. Güey, yo estaba con la boca abierta. Porque cuando piensas que no puedes, que ya no puedes caer bajo, o sea, que las autoridades no pueden caer más bajo, te encuentras con este tipo de historias. You're like, boom. Toda Zamora estaba enterada de lo que pasaba. Esto pasó, güey, 50 años, güey. 50 años para que finalmente se pudiera hacer algo. Yo, la verdad, no sé qué decir. I'm shocked. Porque, o sea, puedes, nomás con ver a los niños, se podía ver, I'm pretty sure que se podía ver en qué condiciones vivían. Si el presidente Fox hubiera ido, hubiera dicho, ok, estos son rumores, déjame ir a ver qué onda y visitar él físicamente a ese orfanato y visitar el segundo y el tercer patio, hubiera dicho, no mames, what the fuck. Pero lo que te digo... Nunca es bueno meter las manos al fuego por nadie. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Güey, las autoridades lo sabían, por eso la protegían a ella. Porque luego se iban a ver mal ellos, right? Pero para mí esto era como más deep, porque se habló mucho también de tráfico de menores. Y si lo piensas, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque esta vieja... les facilitaba a los menores a políticos, policías. Trata de blancas. Exactamente. Eso tiene más sentido de que nomás se callaran por callar. Sí, güey, o sea, era toda una organización lo que había atrás de esto. Tráfico de blancas,
tráfico de órganos, porque desaparecían a niños, güey. Esta mujer les cambiaba las entidades, o sea, no existían. Y ella hacía... So, si se morían, pues... No estaban en los registros, estaban registrados simplemente bajo como otro hijo. nombre, yeah. Güey, simplemente, ¿cómo fregados esta mujer llega a adoptar entre 400,000 a 500,000 niños? Eso es ilegal. Ok. ¿Sabes el pedo que te hacen para adoptar uno? Ajá. Uno. Tienes, wow, aquí tan siquiera es un pedo adoptar a un menor. Tienes que tener, te checan, o sea, el income, ¿cómo se dice? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Lo puedes mantener. Tu casa está child-proof. Tu record, haces tus taxes. Te checan hasta los calzones para poder adoptar a un niño. Supuestamente. Obviamente es diferente país y es diferente en diferente tiempo. Like, en los 60s, whatever. So I'm pretty sure que no hay los mismos, Y yo creo que le ayudó mucho que era una señora de edad. Ay, o sea, tipo abuelita, que no, es que cuando uno ve a una persona ya de edad, le da ternura. Ay, qué bonita, qué linda. Ay, güey, no, ¿será que yo soy de los pocos que ni madres? Yeah, lo primero que yo miro, ese güey que hizo cuando era joven. Yo trabajé en un asilo, güey. Entre más viejos, más mañoso se vuelve la gente. Esto no tiene nada que ver, pero de hecho lo comentaba con mi hermana. ¿Sabías que los asilos de ancianos están llenos de STDs? Sí, son el número 1 que tienen enfermedades sexuales, o sea, contagio por... porque ahí mismo es un pinche... porque los viejitos, güey, o sea... Es una orgía en el asilo. Hacen orgías, güey, pero como la mayoría pues ya sufren de memoria, de Alzheimer, ellos realmente no se dan ni cuenta con quién se meten. Yeah. Y contraen enfermedades, por lo menos aquí se hizo el estudio en Estados Unidos, güey, porque sale de que cuál es dónde existen más enfermedades por transmisión sexual. Número 1, asilos. Puta madre. Déjame ir a un asilo, qué un pinche party o qué pedo. Sí, o sea, y de que... Oye, los cuentos que tengo cuando trabajé en... Tienes que contarnos en otra ocasión. En otra ocasión, porque... Sí, estos. Para no salirnos mucho del tema. Pero sí, o sea, esto, güey, era todo una organización que obviamente el gobierno lo tapaba, ayudaba, por decirlo así, o era a su beneficio, de que era una casa hogar, que con engaños muchos de los papás renunciaron a sus criaturas, a sus bendiciones, sin saber que lo estaban haciendo. Entonces, en realidad, lo hacía legalmente, güey. Sí, por decirlo así. Yeah. Era legalmente lo que estaba haciendo, porque ella clamaba de que eran niños abandonados o que sus papás simplemente no los querían, que no tenían los recursos para poder tenerlos, etcétera, etcétera, y de ahí se aprovechaba. Aparte, dices, bueno, ¿por qué cuando eran adultos no se iban? No se iban porque no se los permitía tampoco. Sí. Yeah. O sea, no eran libres de hacer lo que ellos quisieran en realidad. Aparte, los que tenían hijos ahí mismo, muchos de ellos se quedaron ahí por los hijos. Los que no podían adoptar o X, los que desaparecían también, que nunca más... Hay un testimonio donde una muchacha nunca volvió a ver a su hermana. O sea, hay muchos testimonios. Yo se los resumí y aún así se me hizo que pues estuvo largo. Pero todo el mierdero, güey, que estuvo, y que esto funcionó por 50 años. Y que la dejaron ir y abrió otra. Exactamente. Si hay un Dios, güey, espero que realmente esta mujer esté pagando todo lo que hizo, porque yo tampoco me creo eso de que, cabrón, ¿a poco neta nada más querías, por buena voluntad, por buena gente, hacerte cargo de estos niños? Güey, yo muy apenas aguanto a los que quiero, a mis sobrinos. No se crean, los quiero. Ok, yo siento que a los 13 años, ¿tú crees que ella...? Bueno, es que acuérdate que estos son otros tiempos. En México, bueno, por lo menos en Latinoamérica, güey, antes nuestras abuelas, güey, se casaban de 14, 15 años. O sea, ella ya era considerada
lo suficientemente autosuficiente para hacerse cargo de otra Ok, persona. por la sociedad. Exactamente. Pero mentalmente, ¿tú crees que a los 13 años... Yo digo que ella empezó bien, que lo A lo empezó mejor. con buena intención, Ujú. pero miró que llegaba las La ambición, donaciones, güey. La ambición, el dinero, donations, cambia a la dinero. gente. Como dicen, no, o sea, no voy a una iglesia ni nada de eso, pero conozco de la Biblia y hay una parte que la verdad sí me llama la atención, que dice que es más, creo que, perdón si los que están escuchando, Ujú. que dice que es She's más saying it wrong. fácil que entre un camello por el, ¿El por hoyo la, de una aber- aguja? por la abertura de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no van a renunciar a eso. La ambición es demasiada, la ambición humana de nosotros es ¿Oíste, demasiada. Elon Musk? Güey, ¿quieres que te cancelen? Me van a mandar a... Pero bueno, este fue el caso de Mamá Rosa. Ay, yo me costó mucho trabajo traérselos, pero les repito, creo que era importante hablar de estos temas, de ser conscientes, güey, de que estas cosas pasan y pueden pasar y siguen y van a seguir pasando y que como comunidad tenemos que hablarlo y hacer algo. No se queden callados. Sí, a veces está con los mismos niños aquí en Estados Unidos que ya ves que no son adoptados, pero están con las personas por un periodo de tiempo en lo que Foster encuentran, care. en lo que encuentran su hogar permanente. Ay, güey, a mí me ha tocado ver cómo los maltratan. Ya. Y todo por el dinero. Exactamente, porque reciben un cheque cada mes, creo, o algo así. Ya. Sí, está muy duro esto. Pero bueno, Jackie, esta fue la historia. Me gustó. Gracias. Gracias por escuchar. Gracias por seguir apoyándonos. Y espero que nos sigan acompañando. Si tienen alguna historia que quieren que nosotros contemos, déjenoslo saber también. Igualmente, que tengan un buen día. No se les olvide darles un like en Facebook, perseguirnos en Snapchat. Vayan en cualquier plataforma que escuchen el podcast. Nos dejen un review, nos dejen un like y suscríbanse. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. Y esto fue Zona del Crimen. Que tengan un buen día. Bye. Bye. This has been a Rogue Media Network production.